Son ya las 8:48 de la mañana y a esta hora quiero darle la bienvenida al ministro de Salud, al doctor José Ruales, aquí en WQ Noticias. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buen día. Buen día, Liz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, algunos temas que tratar, ¿no? Y quiero empezar por lo que se ha dicho será la prioridad para este 2023 desde la cartera de salud. Resaltaban al inicio del año que será obviamente el abastecimiento de medicinas, prevención de salud, construcción de infraestructura en algunas partes del país. ¿Cómo se delinea efectivamente esta agenda, doctor Ruales? Bueno, el Ministerio de Salud es una empresa bastante grande, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 establecimientos de salud a lo largo del país. ¿Escucho alguna voz adicional? Nosotros sí lo escuchamos claramente, confírmeme si ahí nos escucha bien. Sí, entonces le decía que el Ministerio de Salud es una empresa muy grande, ¿no? Más de 2.000 establecimientos, centros de salud, alrededor de 100 hospitales, y que el año pasado produjo 45 millones de atenciones. Este número fue casi 15 millones más de las 31 millones de atenciones que se dieron en el 2020 en el marco de la pandemia, ¿no? Recordemos que estuvimos 2 años con los hospitales abarrotados, con pacientes con síndromes respiratorios, con síntomas respiratorios, con COVID, con una serie de problemas, y además tuvimos de entrada en el gobierno un abastecimiento muy bajo de medicamentos, que estaba alrededor del 52%. Cuando lo recibimos había falta de abastecimiento de vacunas, no había vacuna pentavalente para los niños, vacuna de rotavirus, había déficit de medicamentos para enfermedades catastróficas, como por ejemplo los medicamentos para los pacientes con hemofilia, que puede ser algo muy grave. Estos elementos han avanzado mucho en estos años, en este año y medio de gobierno, un poco más de año y medio, y podríamos decir que terminamos el año 2020 ya recuperando la atención de los servicios de salud. Es decir, esos 45 millones de atenciones son 2 millones más de lo que se atendieron en el 2019, y también demuestra que hay una gran cantidad de pacientes que se quedaron sin cirugías, sin atenciones de especialidad durante estos 2 años y que están ahora acudiendo a los centros de salud. Es decir, la demanda que tenemos es más alta de la normal. El abastecimiento de medicamentos ha mejorado, tenemos una mayor cantidad de medicamentos, pero también tenemos una mayor salida, alrededor de 12 millones de recetas mensuales por lo menos, y eso significa que estemos manteniéndonos entre el 77-80% a finales de diciembre, pero estamos mejorando también los procesos de compra, el financiamiento para este año. Lo importante es que los servicios se están recuperando, y estamos ahora buscando la forma de ampliar la oferta de servicios, de mejorar la calidad, de evitar las derivaciones al sector privado, de utilizar toda la infraestructura, y para eso vamos a mejorar tanto la red hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Monte Sinaí vamos a ampliar más de 300 camas. 300 camas corresponden casi a 3 o 4 hospitales generales de provincia, ¿no? El hospital de Durán se abrió con 120 camas, el hospital de Bahía con 80. Aquí vamos a abrir 300 camas adicionales, vamos a contratar 1.326 médicos especialistas, enfermeras, etcétera. Y lo mismo vamos a hacer a nivel nacional. Vamos a completar la apertura del Hospital de Especialidades en Puerto Viejo, pero mejorar, ampliar quirófanos, servicios en el Hospital Francisco Icaza, en el Abel Gilbert. Vamos a habilitar un edificio que quedó en construcción en obra gris en el Hospital Universitario para un hospital de día, para centros de diálisis, y lo mismo en hospitales como el Hospital de Riobamba, el de Ambato, el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital Bacortiz. Ayer hemos iniciado la desaduanización de 6 tomógrafos que van a incorporarse a varios hospitales, incluyendo el Hospital de Durán.
etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo lo importante es trabajar, como usted lo decía bien antes, en programas preventivos, ¿no? Esta demanda hospitalaria en enfermedades catastróficas como el cáncer, como el infarto del corazón, como la enfermedad renal crónica, se debe a que no se han dado programas de control, de prevención de enfermedades como el cáncer cervicuterino en las mujeres, el cáncer de mama, la diabetes y la hipertensión especialmente. Entonces vamos a enfocarnos en mejorar la capacidad de diagnóstico, de tratamiento en los centros de salud. Queremos que las personas se mantengan sanas. Solo en cáncer tenemos un programa de $20 millones para tamizaje, identificación y tratamiento del cáncer. Vamos a intervenir o construir 50 centros de salud a nivel nacional este año y darles mantenimiento alrededor de 600 con compra de equipamiento. Y en el caso de los centros de salud, vamos a contratar 1,200 personas, especialmente enfermeras. La mayor cantidad de personal para los centros de salud van a ser enfermeras y médicos especialistas en medicina familiar. Ministro, es decir, queremos que ya el sistema de salud empiece a funcionar de una manera normal y que poco a poco vayamos reduciendo las deficiencias. Hay que reconocer, va a ser muy difícil el poder cubrir de una manera rápida, porque los sistemas de gestión, de gerencia, de abastecimiento, de inventarios, la parte gerencial del ministerio, que se viene desarrollando hace muchos años, así es un modelo muy poco moderno, digamos, que no tiene aplicativos electrónicos, que no tiene mecanismos digitales. Ministro, pero ahí claro, la consulta es, yo sé que usted no tiene este tiempo, ¿no?, dentro del gobierno, pero ya el gobierno tiene 2 años. Y claro, hay esta burocracia interna que lo que hace es retrasar o demorar estos procesos que se requieren con urgencia, ¿no? Y lo que usted acaba de comentar se escucha muy bien y se proyecta muy bien en beneficio del país en tema de salud, pero la gran pregunta sí es cuándo, porque también llama la atención que el presidente haya querido él realizar visitas sorpresa para ver con qué se encuentra en los hospitales. Quiere decir que él también tiene una duda de cómo se ha ido avanzando, de lo que se está logrando, y claro, en sus primeras visitas, él mismo ha dicho, faltan médicos especialistas, faltan medicinas, entonces la pregunta es quizás, ¿cuándo, no? No, es muy importante las visitas y hay que verlos en el contexto que son, ¿no? Por ejemplo, la visita en el Hospital Monte Sinaí se da en un hospital en que nosotros habíamos proyectado, debido a los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el completar el número de 491 camas en 2 fases, ¿no? El año pasado se abrieron 190 camas y nos faltan abrir 300 camas. Cada 300 camas requerimos 700 personas adicionales. Para ello nos habían asignado el recurso para este año abrir 150 camas y contratar 700 personas. Una vez que el presidente visita y le informo yo el plan que tenemos de acuerdo a los recursos asignados, entonces él pide que prioricemos recursos, solicita al Ministerio de Economía y Finanzas el ampliar los recursos para el hospital y permitirnos que este año hagamos las 2 fases, la que estaba prevista este año y la próxima, es decir, en lugar de 150 vamos a abrir 300 camas, en lugar de contratar 700 personas, contrataremos 1,400, ¿no? Eso es lo que permite, es decir, tenemos un plan para ir mejorando, pero tenemos que limitar a la capacidad financiera de la asignación de recursos. El señor presidente nos ayuda aquí a definir mejor, a priorizar. Vamos a priorizar esto, asignemos más recursos, y se identifica que tenemos un avance en la dotación de medicamentos, en ciertos elementos se requiere recursos adicionales para equipamiento, ya está financiado toda la medicina para este año, ¿no? Pero hay temas específicos, ¿no? Por ejemplo,
el gobierno anterior eliminó todo el personal que había para atención al usuario, ¿no? Para orientación a los pacientes, para información a los pacientes sobre cómo llegar a la atención, a los consultorios, etcétera. Ese personal fue eliminado, ¿no? Y nosotros, a pesar de solicitar, a veces no hay una justificación suficiente. El señor presidente ha identificado el problema y eso nos ayuda para que se tome la decisión de aprobar personal, que son los chalecos azules o los chalecos rojos, que ayudan a la población, especialmente en poblaciones urbano-marginales, en poblaciones indígenas donde requerimos personal de apoyo que hable el idioma, etcétera. Pero normalmente nos han limitado en el Ministerio de Salud a contratar personal operativo solamente, es decir, médicos, enfermeras, especialistas, tecnólogos. Y este personal de apoyo al usuario, que es muy valioso, es considerado personal administrativo y por lo tanto no era considerado prioritario. Entonces, estas visitas nos ayudan a identificar esa necesidad y darle prioridad, tomar una decisión que en este caso entonces se transforma en una acción. A partir del próximo mes ya vamos a volver a contratar este personal operativo para todos los hospitales y centros de salud grandes en todo el país. A partir del próximo mes, entonces, esas contrataciones, ¿no? Así es. Ahora, quiero también preguntarle, ya que estamos hablando de este tema, ¿no? Pasarme ya más bien a lo de medicinas. El otro día el director del SRI entregó información a la Fiscalía sobre temas de corrupción en adquisición de medicamentos en hospitales públicos. Entonces, se sigue hablando de quizás esa corrupción enquistada que también forma parte de esto que hace que a los pacientes no llegue la medicina, que no termine de los hospitales de tener esa medicina tan necesaria. Así es, ¿no? Eso hay que identificar y es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros identificando todos estos problemas de corrupción que han habido en el pasado, los estamos no solamente denunciando, yo estoy haciendo con un equipo de auditoría la revisión de las denuncias y en base de eso hacemos las denuncias penales a la Fiscalía o las denuncias administrativas o las solicitudes de investigación a la Contraloría que corresponda, ¿no? Acabamos de identificar y de denunciar unos procesos de corrupción, por ejemplo, en Galápagos, en que personal de salud ha estado recibiendo pagos indebidos desde el año 2017, ¿no? Son 18 personas que hemos identificado, hemos hecho ya tanto los procesos administrativos como las denuncias necesarias. Esta identificación que hace el SRI corresponde también a años anteriores. Si es que nosotros identificamos cualquier proceso, inmediatamente lo tomamos muy en serio y estoy con un equipo de auditoría revisando los casos y haciendo las denuncias correspondientes, ¿no? Pero para ello hemos cambiado el modelo de compra de medicamentos. Esto es muy importante porque antes estas compras se hacían directamente en cada hospital a un precio que negociaba el hospital con un proveedor, generalmente con intermediarios que ofrecían precios ya más altos, y observábamos que había diferencias entre el mismo medicamento que en un lugar se vendía a 50 centavos, en otro se podía vender a $5. Lo que hemos hecho es que ahora ya más de la mitad de medicamentos se compran a través de catálogo electrónico, es decir, tienen ya un proveedor que concursó a través de una subasta inversa electrónica, una calidad definida, y los directores de hospitales ya no definen el precio ni el proveedor. Y estos son ya generalmente laboratorios, son los productores, no los intermediarios en muchos casos. Y eso permite que para comprar antes esos procesos irregulares se demoraban meses, 3 meses, 6 meses, los hacían caer para poder subir los precios, etcétera, etcétera. Había una serie de trampas que hacían. Ahora se hace la compra directa en la tienda electrónica del CERCOP. Usted entra a la tienda electrónica del CERCOP, es como Amazon del gobierno, están definidos los medicamentos con el tipo, con la dosis, etcétera. Lo puede usted comprar, compra el director y a los 15 días
se demora solamente 15 días, empieza a recibir el medicamento al precio que ya está definido. Ya no hay discrecionalidad, ya no puede haber negociados. Sin embargo, también se hacen trampas, también observamos que pueden haber problemas en el momento del pago y por lo tanto estamos vigilantes para que esto no ocurra, ¿no? Y en el caso incluso de medicamentos de alto costo o medicamentos de más difícil acceso, los estamos comprando con licitaciones internacionales, ¿no? Estamos buscando los mecanismos, no solamente para evitar que en los procesos administrativos haya corrupción, sino también para identificar, para investigar. Ya le digo, a veces son denuncias anónimas, no importa, igual las investigamos, a veces son troles, también les llamamos para confirmar, para ver si hay documentación, para ver si se pueden hacer las investigaciones. Ahora, ministro, pero en ese sentido, ¿no? ¿Usted pudiera pensarse o pudiera decirse que todavía hay estos vestigios de esas mafias que han venido operando en los hospitales públicos que no se ha podido erradicar del todo? Las mafias que observábamos antes, que eran estos distribuidores de medicamentos e insumos médicos, ¿no? Que negociaban directamente con los hospitales, yo creo que están en la mayor parte eliminados. Sin embargo, todavía pueden haber individuos, personas que estuvieron involucrados, que siguen trabajando, ¿no? Que son funcionarios o que no los hemos podido identificar y detectar. Como le digo, nosotros tenemos más de 2,000 establecimientos. Las compras se hacen en alrededor de 200, 280 entidades operativas diferentes, ¿no? Entonces, el proceso de vigilancia que estamos haciendo no solamente se refiere a los procesos de compra en sí, ¿no? Sino identificamos, por ejemplo, casos en que observamos que hay ciertos productos que no entran a tiempo o que se demoran o que generan sospechas en los procesos, en los procedimientos de compra, o que la información no está al día, ¿ya? Entonces, cualquier elemento que nos pueda hacer sospechar de que hay un procedimiento irregular, tratamos de intervenir y, como le digo, hemos detectado casos que han llegado a denuncias penales, a separación de funcionarios, a aplicación de multas, que vamos a seguir haciendo. Yo creo que yo no podía poner las manos al fuego de que ya se ha eliminado completamente todas las personas o todos los elementos corruptos que se acarrean del pasado. Pueden estar por allí enquistados o agazapados, pero los vamos a buscar. Ahora, usted mencionaba que el tratamiento de enfermedades raras, catastróficas y complejas va a ser una prioridad para este año 2023. De hecho, se conforma, ¿no?, este Comité Nacional de Gestión de Enfermedades de Alta Complejidad. Pero, ¿por dónde partir? Y se lo pregunto, ministro, porque hay muchas enfermedades que ni siquiera pueden ser diagnosticadas acá, que no tenemos la capacidad de hacerlo. Justamente conversaba este lunes con la titular de una fundación de pacientes con mucopolisacaridosis o síndrome de Morquio. Ellos tienen procesos judicializados porque no hay la medicina, pero ella me decía, ni siquiera es posible un diagnóstico de la enfermedad. Entonces, claro, llegar a obtener la medicina, que es muy costosa, es aún más difícil. Entonces, sí, hay cosas que ni siquiera las podemos determinar acá. Ya, este comité que estamos conformando, que es un comité técnico en el que estamos invitando a las asociaciones de pacientes que viven con enfermedades raras, a los padres de familia, etcétera, tiene varias fases, ¿no? La primera fase es el registro. El primer problema es que no encontramos en el ministerio una información del número de pacientes con enfermedad de Gaucher, con mucopolisacaridosis, con hemofilia, etcétera. Teníamos solamente información de los pacientes que han sido tratados, de aquellos que han solicitado un medicamento. No teníamos la información de los pacientes del IES, de las otras entidades, etcétera, ¿no? Entonces, y había, por ejemplo, una lista de enfermedades
raras, que era solamente de 120 enfermedades, que estaba más relacionado con la discapacidad que con las enfermedades. Las enfermedades raras pueden ser más de 6,000 enfermedades. Entonces nosotros lo primero que hemos hecho es el Registro Nacional Único de Enfermedades Raras, que estamos ya avanzando. La idea es que aquí podamos incorporar a todas las personas que sufren estas enfermedades. Una vez identificadas todas las enfermedades, entonces, para los pacientes que ya existen, podemos definir primero lo que usted plantea, el tema de diagnóstico, el de laboratorio para validar, calificar esa enfermedad, y segundo, el protocolo de manejo, que no es solamente el tratamiento farmacológico, ¿no? Muchas veces se requiere ayudas técnicas, apoyo incluso de personal de ayuda, de cuidadores, incluso modificaciones arquitectónicas, yo qué sé. Pero la idea es que se defina cuál es el manejo integral de las personas y en base de eso definimos los tratamientos y se puede planificar adecuadamente la compra de medicamentos. ¿Pero cuánto tiempo va a tomar todo eso? Graves que tenemos es que no se detectan a tiempo la mayor parte de enfermedades, ¿ya? Y muchas de esas enfermedades son enfermedades genéticas que pueden ser identificadas en el momento del nacimiento, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, estamos avanzando ya en la detección del tamizaje neonatal de 40 enfermedades, en lugar de las 6 que se hacen ahora, para poder hacer también la identificación temprana de las enfermedades, ¿no? De esta manera integramos no solamente a todos los pacientes, sino también a todas las instituciones, porque podemos haber avanzado en el Ministerio de Salud, pero todavía tenemos que articularnos con la Seguridad Social para seguir avanzando al mismo ritmo. Doctor, se cortó una partecita, ministro, cuando usted decía se está avanzando en la detección del tamizaje neonatal de 40 enfermedades. ¿Cuántas se hacen actualmente? Actualmente se hacen 6 enfermedades de manera permanente, hasta 8, pero hay muchísimas enfermedades que no están incluidas, ¿no? Y que tienen capacidad de diagnóstico temprano. Este es uno de los temas porque no solamente son las personas que viven actualmente, y si hacemos una detección temprana de estas enfermedades, podemos evitar la progresión, podemos evitar la discapacidad. No todas las enfermedades tienen actualmente una cura, tanto sea farmacológica o de otro tipo, ¿no? Y también trabajamos mucho en poder responder cuando hay medicamentos novedosos que no están en el cuadro básico, pero que tenemos que verificar que en realidad vayan a ser beneficiosos para los pacientes, ¿no? A veces se generan expectativas que pueden no ser reales en términos del efecto que tienen sobre las enfermedades raras o catastróficas o sobre el cáncer, ciertos medicamentos que se promueven como medicamentos nuevos. Todavía no tenemos una solución definitiva para todos los casos, pero vamos incorporando, incluso este año hemos incorporado 14 nuevos medicamentos oncológicos e inmunosupresores que antes se compraban por excepcionalidad, y 5 medicamentos nuevos para hemofilia, por ejemplo, que también se compraban por excepcionalidad con mecanismos especiales. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana, poniendo en contexto lo que se espera alcanzar para este 2023 en materia de salud, que esta sea una prioridad, definitivamente el poder tener un abastecimiento del 100% de las medicinas, que ya dejemos de escuchar a aquellas personas que dicen que no hay, que se acaben pues estas mafias, que se construyan los hospitales, que se equipen con insumos y también con el personal. Y bueno, que se dé esa atención a las enfermedades raras y catastróficas que también merecen tener prioridad. Muchísimas gracias, ministro. Le deseo que tenga un lindo día. Muchas gracias por la invitación. Y sí, todo el Ministerio de Salud, los 80,000 funcionarios, los médicos, las enfermeras, tengan la seguridad que están trabajando diariamente con vocación para poder atender a la población. No dudamos que así sea. Gracias, ministro. Era